Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Nicolás Marenchino considera distintos aspectos de la reproducción en rodeos de carne. Javier Gili del INTA se refiere a la variabilidad genética del cultivo de soja. José Peiretti comenta detalles del momento y sistema de corte de alfalfa. Agustina Arroyo, de la Asociación Brangus, enumera los criterios de selección de reproductores. Por último, Lucas Gelid habla sobre estrategias para obtener más terneros en campos áridos. La reproducción en los rodeos de carne es el tema que desarrolla a continuación el médico veterinario Nicolás Marenchino. Hoy la carne, como todos sabemos, tiene un valor, está en auge, está en crecimiento. Nosotros podemos, a través de un manejo reproductivo, lograr una mayor productividad. ¿Y en qué consiste en esto? Es tratar de tener la mayor cantidad de registros posibles, tratar de dividir nuestros rodeos, tratar de hacer coincidir pariciones con una oferta forrajera adecuada, donde la vaca pueda ofrecer una leche a ese ternero, a esa cría, y a su vez no perder estado. Entonces, hacer coincidir las pariciones con la mayor oferta forrajera es el punto clave en lo que es manejo de rodeo cría. ¿En qué consiste un manejo básico de rodeo cría? Es por lo menos tener 3 o 4 parámetros, como saber qué tasa de preñez tenemos en nuestro rodeo, o sea, del total de animales, cuántos están preñados, saber qué tasa de nacimientos tenemos. Entonces, esa diferencia entre tasa de preñez y tasa de nacimiento pudo haber sido abortos, ya sabemos una causa, saber qué tasa de natimortos o muertes perinatales cerca del parto tenemos. Entonces, también sabemos dónde tenemos que apuntar para disminuir estas pérdidas. Y por último, saber un porcentaje de destete, que es la cantidad de terneros que logramos en el año. La vaca, si nosotros tomamos una gestación a grandes modos de 9 meses, más entre 50 y 60 días, que es lo que dura un puerperio, o sea, el periodo que tarda el útero en recuperarse y ser apto para recibir una nueva preñez. Si nosotros eso lo tenemos en 365 días, nos quedan muy pocas chances de preñar esa vaca para lograr ese ternero por vaca por año que todo el mundo habla. Por lo tanto, tener una vaca en buen estado corporal, hacer ecografías preservicio, tactos preservicios, donde ya podemos saber con qué nivel de ciclicidad está nuestro rodeo. No es lo mismo largar la estación de monta, que es la temporada donde nosotros deberíamos inseminar o que nuestros toros deberían preñar las vacas, con vacas en anestros, o sea que vacas que no están ciclando, por lo tanto nunca van a quedar preñadas, que lograr una ciclicidad en nuestro rodeo que nos permita obtener la mayor cantidad de preñeces posible. Por lo tanto, el manejo reproductivo, hoy la IATF se tornó una medida sumamente utilizada en lo que son rodeos de crías, porque simplemente con 3 encierres o con 3 manejos logramos inseminar la totalidad del rodeo, y obteniendo buenos porcentajes de preñez, y luego se puede hacer una resincronización luego del diagnóstico de preñez a los 30 días, o directamente colocar los toros en nuestros rodeos. ¿Qué se logra con la IATF? Obtener una cabeza de parición. Si nosotros logramos una cabeza de parición, la mayor cantidad de terneros que paran al mismo tiempo, logramos tener un personal atento a esos partos, disminuir las mortandades o los problemas que se puedan llegar a presentar al parto, lograr esos kilos de terneros. Esa diferencia en días de parición genera terneros más pesados, que al final, cuando nosotros hagamos el destete de todos nuestros terneros de rodeo, vamos a notar la diferencia. Entonces, lograr inseminar las vacas todo al mismo tiempo, un mismo día, vamos a lograr al final de esos 6 meses que puede llegar a durar un destete, dependiendo del tipo de destete que haga cada campo, la diferencia en kilos de terneros. ¿En qué consiste el asesoramiento que ofrezco? Es ayudar al productor a hacer un seguimiento, hacer un análisis de ese rodeo, y, como nombré recién,
por lo menos determinar estos 3 puntos. ¿Qué tasa de preñez tiene en su rodeo? ¿Qué tasa de nacimientos tiene en su rodeo? ¿Y qué tasa de destete o qué porcentaje de destete en realidad está logrando obtener de su rodeo? Y de esta forma, sabiendo esos 3 parámetros, poder ayudarlo y llevar una gestión a cabo para que ese porcentaje de destete el próximo año sea el adecuado o lleguemos a los parámetros que hoy nos tornan eficiente en nuestro campo. Médico veterinario Nicolás Marenchino. Reproducción bovina, diagnóstico por ecografía, asesoramiento en producción de carne y leche, manejo de guacheras. Consultas al 3562-442-440. Argenblock Proteico mejora la digestión de forrajes secos, helados y rastrojos, aporta proteínas y minerales, eficientiza la producción de carne, se adapta a diferentes tipos de regiones. Consulte por bloques magnesiados, minerales y fosforados. Argenblock. Para transportar todo lo que el campo produce, Musilo le brinda una solución confiable. Musilo, soluciones de acero. Tecnal llega a Morteros con su línea de productos para nutrición animal y asistencia técnica profesional. Tecnal Morteros, Boulevard Presidente Perón, esquina Maipú. Portpla, representante en Porteña y zona de equipos Pla. Portpla, confianza que rinde. En el INTA Marco Juárez, en la provincia de Córdoba, se están desarrollando ensayos comparativos para probar la variabilidad genética del cultivo de soja. El licenciado Javier Gili presenta información sobre el tema. En esta oportunidad estamos en la estación experimental del INTA Marco Juárez con la idea de mostrar y explicar un ensayo de variabilidad genética que estamos llevando desde hace 3 años. Usando unos 100 genotipos que son desde germoplasma que no ha sido mejorado hasta germoplasma comercial actual. En este sentido, la idea fue tomar datos que tienen que ver con el periodo reproductivo, principalmente el periodo crítico de llenado de grano, y hemos encontrado que existe diferencia entre germoplasma de la misma longitud total de ciclo, existe diferencia de entre unos 15 a 20 días en el periodo crítico de llenado de grano. Esta característica que nos llamó la atención, el hecho de que esto ocurrió en germoplasma comercial y no en germoplasma exótico como estábamos esperando, podría ser importante para uso como materia prima para el mejoramiento genético y también para la utilización y la recomendación para el manejo del cultivo de soja. Estas diferencias que nosotros detectamos en el periodo reproductivo, creemos que pueden tener una importancia o aportar, aunque sea una pequeña parte, al estudio del carácter tolerancia al estrés hídrico. En este sentido nosotros avanzamos un poquito más y desde los 2 años anteriores que nosotros tuvimos resultados aquí y en Paraná, pudimos elegir 2 materiales comerciales que son bien contrastantes para esta característica y desarrollar un ensayo en condiciones de estrés hídrico controlado que se hizo en la estación experimental de Santiago del Estero, cuyas condiciones son ideales para hacer ensayos de estrés hídrico porque aparte de las condiciones naturales de la provincia de Santiago del Estero, el INTA tiene una infraestructura ideal para controlar el riego y para controlar la disponibilidad de agua que uno le puede dar a los diferentes tratamientos. Entonces nosotros hicimos un ensayo bastante simple en el cual utilizamos 2 materiales que eran bien contrastantes para esta característica y los utilizamos en un ensayo en condiciones controladas para el estrés hídrico. Eso fue realizado un año
y lo que sí pudimos detectar fue que esta característica, la diferencia en días del periodo reproductivo que tiene un genotipo y el otro, se mantiene cuando existe estrés hídrico moderado. Nosotros hicimos tres tratamientos, uno en condiciones normales de humedad, el segundo tratamiento con el 25% de la necesidad que tiene el cultivo de agua y otro tratamiento con el 50% de la necesidad que tiene el cultivo. En todos los casos esta diferencia en días se mantuvo, o sea que es un resultado interesante porque no solamente en condiciones normales se mantiene la diferencia de unos 15 o 20 días en la longitud del periodo crítico de llenado de grano, sino también en el estrés hídrico. Para lograr mayor cantidad y mejor calidad de reservas en el cultivo de alfalfa, es preciso ajustar los momentos y sistemas de cortes. El ingeniero agrónomo José Peiretti del INTA comenta al respecto. Cuando hablamos de momento de corte de la alfalfa, pensando en lo que es heno de alta calidad o también pensando en lo que es silaje del cultivo de alfalfa, yo creo que hoy en día tenemos que virar un poco, dejar de lado, soltar la vieja receta del 10% de floración del cultivo, y hoy en día nosotros estamos recomendando, para que la idea un poco se le meta por la ventana al productor en la cabeza, en empezar a cortar en pre-botón floral. De esa manera resignamos algunos kilos de materia seca por hectárea, pero estamos empezando a trabajar con un producto de mucha mayor calidad nutricional que después, si hacemos bien las cosas en lo que es el rastrillado de ese material, la confección de un rollo o la confección de un megafardo y el posterior manejo de ese material, una buena estiva, un buen almacenaje, nos va a dar un producto, un heno de altísima calidad nutricional. En pre-botón floral, el contenido celular tiene muchísimo mayor valor nutricional que en estados posteriores de desarrollo del cultivo, por ejemplo el 10% de floración, donde tenemos mayor presencia de los tejidos estructurales de menor calidad nutricional de la planta. En pre-botón floral estamos priorizando el valor nutricional, el contenido proteico, el contenido de azúcares solubles del material en ese estado. ¿Influye la pérdida de hoja sobre la calidad nutricional del heno o del silaje de alfalfa? Sin duda que influye. El mayor porcentaje, más o menos el 70% del valor nutricional de una planta de alfalfa está justamente en la lámina foliar. Por lo tanto, es la estructura de la planta que tenemos que preservar. Desde el corte, pasando por el rastrillado, por la confección del heno o la confección del silo, hasta su posterior almacenaje y utilización. Sin duda que si hablamos de heno de alta calidad, el puntapié inicial es saber conservar la hoja de la planta de alfalfa. Su mejor inversión es almacenar granos. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. En Servicentro Brickman de Carioni, movemos a la región con nuestra flota de camiones. Atendemos a todos los sectores productivos, especialmente al sector rural, con la calidad de combustibles Action y la atención profesional de nuestro personal. Servicentro Brickman de Carioni. Fábrica de estructuras metálicas Zuligoy. Servicio de grúas y carretón para transporte. Zuligoy, con años de experiencia y tecnología de avanzada. Perracino Litoral Maquinarias, líder en ventas de las mejores marcas. Hacer que sea Perracino Litoral Maquinarias y concrete el mejor negocio. Este bloque lo iniciamos con una entrevista al productor agropecuario Adalberto Mondino, que tiene su establecimiento en cercanías de Malbrán. Bueno, esta zona era bastante difícil. Año 85 empezamos, los campos estaban
muy inundados, todos inundados, se fueron limpiando. Y bueno, hasta que en el 94, que se formó Cambio Rural y que empezamos a juntarnos con un grupo de productores de acá de la zona, empezamos a trabajar. Cuando se formó, formamos APADRAM entre un grupo no muy grande al principio y se trabajó en un consorcio de usuarios del canal Miquilo. Entonces ese canal Miquilo hicimos que pueda venir el agua, limpiándolo primero a mano, después a máquina y traer el agua a Malbrán. Primero llegaba a Pinto y de Pinto después se derivaba a Malbrán. Hoy está llegando hasta Argentina y es posible que pueda seguir. La zona era muy dura, pero se fue mejorando bastante. Se fue mejorando con las nuevas tecnologías que se aplicaron. En aquellos momentos era todo pasto natural, hay vales. Mucho monte había en la zona. Muchos años atrás había sido esto desmontado en algunas partes, se sembraba trigo, pero después en el año 28, pero después estamos hablando del 80 y pico, se había llenado todo renovales, montes bastante fuertes y era muy difícil trabajar en esos montes. Pero de a poco se fue reemplazando los montes que se había, primero con trébol, haciendo pasturas para los animales, y después ya se empezó a implantar un poco de soja, que empezó a venir bien, año 96, 98. Y algunos trigos también empezaron a venir bien. Pero una zona dura porque las aguas de vertiente, las aguas del subsuelo son muy saladas. Entonces hay que contar con la asistencia de un canal que traiga agua. En Malbrán, si el clima está acompañando, viene muy bien. Soja, maíz, trigo, este año no acompañó la lluvia para los trigos, si no pueden sacarse trigo de 4.000, 5.000 kilos. Y la soja muy bien también, hasta 4.000 kilos ha dado en algunas partes. Tiene que acompañar el tiempo, que es una zona un poco dura para llover a veces. El licenciado Agustín Arroyo, que pertenece a la Asociación Argentina de Brangus, considera los criterios de selección de reproductores. Recordamos que este año, del 15 al 24 de abril, se va a realizar en nuestro país el Congreso Mundial Brangus. El ojo y los datos en la selección de los mejores reproductores. Esto es un tema que tenemos que estar siempre subrayando para concientizar a los productores de que una inversión en genética, no solamente que un toro les guste, sino que además evaluar los datos propios, o evaluar su mérito genético y eventualmente hasta conocer su genómica, eso contribuye a hacer una adecuada elección, una adecuada selección, para garantizar un mejoramiento de la productividad desde el punto de vista genético. Por supuesto que seguir trabajando con los otros pilares también, con sanidad, con manejo, alimentación, etc. Pero la genética puede hacer un gran aporte y en ese sentido es lo que está trabajando la Brangus. El gran objetivo de todo el que tiene vacas, salvando alguna excepción, pero el gran objetivo del 99,99 es ganar más plata. Para ganar más plata hay que producir en forma eficiente y rentable, reducir los costos, aumentar la cantidad de producto y vender bien. Y en ese sentido tenemos, como dije recién, tenemos la sanidad, tenemos manejo, tenemos alimentación, pero tenemos la genética. En agricultura, es un comentario que hice recién, desde el año 50 hasta ahora se aumentó la producción global de la Argentina 540%. En ganadería se aumentó también, ¿cuánto? 50 y pico por ciento. El 10%. ¿Por qué? Bueno, porque hubo una mayor rentabilidad, no hay ninguna duda, pero esa mayor rentabilidad hizo que se invirtiera más en genética, en sanidad, en reproducción. Y lo que estamos tratando de mostrar a través de estas charlas es que la inversión en genética bovina, o sea, al momento de comprar reproductores, el hecho de hacer una oferta un poco más alta y llevarse esos reproductores se traduce en un aumento significativo de la productividad y de la rentabilidad. Todos los que estamos relacionados con el tema de las comunicaciones tenemos la obligación de concientizar a los productores y a la opinión pública en general. Tenemos que ser más eficientes, es un lugar común. ¿Pero por qué? A ver, ¿en qué tenemos que ser eficientes? Y bueno, escarbando un poco tenemos eso. Solamente el 30% de las empresas ganaderas tienen un veterinario que los asesora permanentemente. Llevémoslo para el otro lado. El 70% de las empresas ganaderas no tiene un veterinario de consulta permanente. Y entonces, ¿y eso en qué se asocia? Y bueno, entre otras cosas que no los asesoran en cuanto al manejo reproductivo, tienen los toros todo el tiempo con las vacas, no le hacen diagnóstico de venerias.
no hacen diagnóstico de venerias, y no solamente grandes empresas, hay empresas importantes, el grueso, como te digo. Y entonces, ¿eso en qué se traduce? Menor cantidad de terneros, 60-62% de terneros destetados. 60-62 quiere decir que hay 40% de vacas que en cada año no destetan un ternero. Entonces eso es una locura. Es decir, si nosotros, eso es ilusorio, pero si nosotros aumentáramos un 10% a nivel país, nosotros tendríamos cómodamente 1,5 millones de terneros más. 1,5 millones de terneros más. Y bueno, saquemos la cuenta en kilos, saquemos la cuenta en dólares y nos caemos de la angustia, de pensar que cómo puede ser, porque eso no es nuevo. Cuando yo lo estudiaba en la facultad me daban las mismas cifras. Y eso hace 30 y pico de años. Entonces, pongámonos los pantalones largos, empecemos a ser eficientes y la ganadería va a crecer y va a ser otro de los pilares que sostienen la economía de la Argentina. Hay un enorme interés y demanda por la genética Brangus argentina en los países limítrofes. Paraguay, Brasil, Colombia, Bolivia, Centroamérica. Hay algunas trabas de tipo sanitario, algunas paralanceralias, pero la que no es traba es el nivel cualitativo de la genética, que es de primerísimo nivel. Diferentes estrategias productivas y de manejo son necesarias para aumentar la generación de terneros en campos áridos. El médico veterinario Lucas Gelit del INTA Anguil desarrolla el tema. Totalmente, sabemos que la rentabilidad de la ganadería pasa por tener una mayor producción por hectárea y básicamente para tener un terreno más pesado yo creo que primero debemos mirar un poco la vaca. Sabemos que el destete es un único o dos momentos en el año donde el productor vende su ternero, donde vende su producto, entonces sabemos que si llegamos con un ternero de mayor edad va a ser un terreno más pesado. Porque creo que uno de los factores principales es tener un terreno más grande al momento del destete. Para hacer eso debemos tener un servicio concentrado mirando hacia una cabeza de parición. Creo que es fundamental el manejar correctamente la vaca y mirar la vaca nos ayuda muchísimo. Una herramienta simple como es la condición corporal es fundamental y la verdad tratar de llegarnos y anticiparnos a la situación, porque sabemos que la condición al parto es lo que va a definir nuestro éxito reproductivo. Pero en estas condiciones es difícil hacer que un animal gane peso y la verdad que necesitamos tiempo, por lo menos con 3 o 4 meses de anticipación, saber qué podemos hacer con la vaca al momento del destete, por ejemplo, y saber qué camino tiene que seguir. ¿Cuáles serían, digamos, las claves nutricionales de esta vaca que tiene que estar en buena condición? Claro, una de las cosas principales es conocer los forrajes y digamos, la cantidad de pasto que nosotros tenemos. Es fundamental saber esa calidad y ver si tenemos que hacer algún tipo de suplementación, si tenemos que hacer algún tipo de manejo en nuestro campo, como puede ser, por ejemplo, un rolado selectivo. Son herramientas que aumentan mucho la receptividad de estos campos. Y no solamente eso, sino también el uso del pastizal. Un mínimo apoteramiento o una colocación de aguadas en los diferentes lugares del campo ayudaría a utilizar mucho mejor ese pastizal y, por ejemplo, un pastoreo rotativo daría los descansos necesarios a ese pastizal para poder regenerarse y producir más materia seca, ¿no? En las condiciones en las que estamos acá, que también están parte de la Pampa, ¿qué tipo de pastizal se puede lograr? En esta zona la verdad que es realmente complejo. Estuvimos hablando con Sebastián, la gente del INTA, y nos comentaba que son pocas las pasturas que en el momento del rolado se pueden llegar a adaptar, y una de las pocas que lo hace y no siempre lo puede hacer es el pasto llorón. Tiene un límite de 500 milímetros, 400-500 milímetros, pero en algunas zonas, si se encaja el momento justo en alguna época ideal, puede implantarse y la verdad que es una alternativa para zonas donde los pastizales que tenemos no son de mucha calidad o no son tan palatables. ¿Y cuál sería el peso óptimo que ustedes están buscando en este manejo para los terneros? Bueno, la verdad que tenemos mucho para crecer. La zona, para tratar de aumentar los índices reproductivos, se usa bastante lo que es el destete precoz. Es una herramienta muy interesante, pero la verdad que no está puesta en foco del ternero, sino en tratar de mejorar la vida a la vaca. Lo ideal sería
tratando de conservar mejor la vaca, que llegue a un punto de mejor condición corporal, tal vez aumentaríamos un 20% al momento de preñez, y eso nos haría aumentar de un 20 o un 25% el peso de nuestros terneros, no solamente por la cantidad, porque se van a preñar más las vacas, sino porque van a ser más cabeza, y como te decía, es importante tener un ternero más viejo al momento del destete, porque va a tener por lo menos unos 15 o 20 kilos más seguro. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Gracias por acompañarnos.